En este segundo vídeo de la serie El Poder de Power BI abordaré en profundidad la configuración y uso de conectores de Power BI que te permitirán la integración de datos desde múltiples fuentes para facilitar el análisis y la visualización de datos de forma diversa en tus tableros de Power BI. Así que vamos allá y dentro vídeo. Dentro de un proyecto también se pueden configurar y crear conectores específicos. Hay empresas que desarrollan su propio conector para trabajar con su solución. Evidentemente, en este curso no acometeremos un proyecto con una solución estandarizada a ese nivel, sino que vamos a trabajar con los conectores estándar. Pero se puede hacer. Podemos tener un conector específico para nuestro RP creado a medida por nosotros y desarrollado por nuestro equipo de informática, ¿vale? Pero mayoritariamente, prácticamente cualquier conexión estándar de origen empresarial la vais a encontrar aquí disponible. Como podéis ver, el listado es inmenso. Se cubren la mayoría de los orígenes de datos que pueda utilizar una organización de forma habitual. Así que habiendo visto esto y sabiendo que vamos a utilizar en esta demostración archivos Excel y CSV, voy a iniciar la conexión en primer lugar con un archivo de tipo Excel. Así que busco en el listado el conector adecuado. Como podéis ver, este aparece en primer lugar y únicamente debo pulsar en el botoncito Libro Excel, conectar, y ahora Power BI me pide que le indique una ruta. Muy bien, Alex, tú quieres conectar con un archivo Excel, dime cuál es el archivo. E insisto en que en esta demostración vamos a ver una conexión de tipo local. El archivo está guardado en mi ordenador. Si estáis trabajando en un entorno en la nube, donde quizá estéis utilizando SharePoint, OneDrive u otro sistema, dependiendo del sistema, podréis tener una conexión muy intuitiva o más compleja. Por ejemplo, como Power BI es una aplicación de Microsoft, está perfectamente integrado, es muy sencillo conectar con SharePoint o con OneDrive, ¿vale? Es muy sencillo, solo poner usuario y contraseña y nos dará acceso a todos los archivos que tengamos en estos repositorios en la nube. Si trabajamos con Google Drive, por ejemplo, también vamos a tener acceso a las hojas de cálculo de Google mediante un usuario y una contraseña, y si previamente desde el entorno de Google hemos habilitado el acceso para que Power BI pueda llegar a esa información. Es algo relativamente sencillo, no es complejo, pero hay unas limitaciones, y es que al conectar en este sistema, por lo menos a día de hoy, 3 de junio del 2024, lo puntualizo porque esto en el futuro podría cambiar, pero a día de hoy puedo conectarme con una hoja de Google Sheets o con otra. No puedo conectarme, como vamos a ver en el día de hoy, a muchas hojas de una sola vez, ¿vale? Entonces nos podemos conectar, pero tenemos alguna limitación. Y luego hay otros sistemas como Dropbox y similares, en los cuales también nos podemos conectar, pero ya requiere un mayor conocimiento, más complejidad, porque vamos a tener que pasar a través de una API, habrá que ir a la plataforma en cuestión, generar la API, los tokens y todo lo necesario para poder hacer las conexiones. Entonces, Microsoft con Microsoft se entiende a las mil maravillas. Todo lo que esté bajo el paraguas de Microsoft va a ser un clic y ya está. Y el resto de sistemas con los que podáis trabajar dependerá del nivel de integración que tenga Microsoft con esas soluciones, ¿vale? En Google Sheets es un poquito más fácil, en Dropbox es un poquito más difícil, pero bueno, en definitiva, con el conocimiento técnico adecuado se puede conseguir. Yo en este caso insisto, para facilitar la comprensión y que podáis posteriormente, si lo deseáis, reproducir esto con vuestros propios archivos o con los ejemplos que os proporcionaré, voy a utilizar archivos locales guardados en mi ordenador. En este caso empezaré conectando con un archivo que se llama tablas dimensionales. Voy a seleccionarlo, ahora veréis qué contiene este archivo, porque son varias hojitas donde tengo un listado de clientes, agentes comerciales, fechas, prioridades y demás. Y os explico el porqué. En primer lugar, ved que tengo todas esas tablas, es decir, mi archivo Excel contiene diferentes hojas y yo estoy siendo capaz de ver todas las hojas que tiene el archivo. Y si selecciono la de agente, por ejemplo, lo que veré es que tenemos a la agente Ana, a la agente María, a la agente Jorge, que tienen diferentes categorías profesionales y un precio hora, ¿vale? Bien, en este caso os voy a explicar, ya que no lo comenté, que voy a tomar como ejemplo
un modelo que es bastante fácil de replicar en cualquier organización, en cualquier proyecto, porque voy a medir el tiempo que transcurre, por ejemplo, entre que recibimos una petición y la cerramos, o voy a medir el número de peticiones que recibe un departamento. En este caso, me he basado en un modelo, es un modelo ficticio, todos los datos que voy a proyectar en pantalla son inventados por mí, en el cual yo represento a una organización que presta servicios, pero servicios de componente informático a un nivel sencillo, es gestión de tickets e incidencias. Un cliente nos pide que le habilitemos una licencia, ¿vale? Entonces registra esa solicitud y vamos a medir el tiempo que ocurre desde que registra la solicitud hasta que le damos la solución. Nos pide que le instalemos un router en la oficina de Salamanca. Bueno, pues tenemos que enviar un técnico e instalar el router en cuestión. Hay una solicitud, una fecha de apertura y una fecha de cierre de esa solicitud. Este tipo de modelos tiene como punto interesante que se puede aplicar a muchísimos casos de uso de cualquier empresa. Entonces, si estáis aquí personas del ámbito financiero, del ámbito de recursos humanos, del ámbito de consultoría, de diferentes ámbitos, es muy probable que os sintáis identificados con un modelo en el cual se os piden cosas y hay un plazo para responder, ¿vale? Generalmente esto funciona tanto con clientes externos como con clientes internos si llevamos un registro, pues, de las peticiones que nos hace, el Departamento de Recursos Humanos para que le demos una solución a un problema en cuestión. Así que tenemos aquí los gestores o gestoras que van a estar tratando esas solicitudes. Tenemos unas categorías relativamente sencillas, como podéis ver. Solo he asignado categoría de hardware, software, redes y seguridad para tener algún ejemplo sencillito. Tenemos clientes que pueden ser internos o externos. En este caso me he inventado una relación de clientes a los que les he asignado un tiempo máximo de respuesta. Vamos a imaginar que hemos pactado que con soluciones tecnológicas tenemos 24, lo que sea, para responder. 24 horas, 24 minutos, 24 días. Simplemente es un ejemplo, ¿vale? Para que veamos luego cómo podemos utilizar estos datos. Tenemos el estado de estas solicitudes que pueden estar abiertas, cerradas o en progreso, si ya estamos trabajando en ellas. Una tabla de fechas que es necesaria para poder hacer análisis a lo largo del tiempo. Sobre esto entraremos más al detalle cuando sea el momento. Ahora simplemente para poder avanzar en la demostración ya preparé yo una tabla de fechas estándar que tiene el año, el mes, el trimestre, el día de la semana, etcétera, etcétera. Y por último una serie de prioridades. La solicitud es de prioridad baja, media, alta o tiene máxima urgencia, ¿vale? Simplemente para tener un poquito este contexto de modelo empresarial. Entonces, yo en Power BI quiero ser capaz de analizar mis solicitudes a partir de todas estas categorías o atributos que os he mencionado. Lo que podéis estar echando en falta es las solicitudes. ¿Dónde están? Bueno, pues aquí es donde voy a representar que las solicitudes las tengo en otro sistema informático distinto. En primer lugar, voy a obtener de mis archivos Excel, que podrían ser también tablas de una base de datos, ¿vale?, el nombre de los clientes, las solicitudes, etcétera, etcétera. Una vez identificadas las tablas y seleccionadas, puedo decidir si deseo cargarlas al modelo analítico o si deseo transformar datos. Y aquí nos enmarcamos en aquellas dos pantallas que os dije. Debemos preguntarnos, ¿voy a hacer un proceso de ETL de cualquier tipo? ¿Necesito hacer alguna transformación en estos datos? ¿O voy directamente a construir ya las relaciones entre las tablas y voy a empezar a hacer métricas y dibujar aquí un gráfico? Bueno, dependerá de cómo estén mis datos. Pocas veces, estaba pensando cuál es la palabra adecuada, pocas veces vamos a ir directamente a cargar. Habrá ocasiones donde sí, porque nos conectaremos ya con una base de datos, con un sistema donde nos lo entreguen todo listo para consumir, ¿vale? Pero no es lo más habitual. Puede ocurrir, pero no es lo más frecuente. En la mayoría de los casos pulsaremos el botoncito transformar datos, que es el que nos llevará a la ventanita donde haremos todo este proceso de ETL. Yo no voy a hacer una transformación de datos compleja en el día de hoy, no es el objetivo de esta clase, pero sí quiero que veáis la pantalla, la interfaz gráfica del Power Query donde haremos ese tipo de trabajos, ¿vale? PQ,
para representar el Power Query. Así que vamos allá. Voy a pulsar el botoncito de transformar datos y veréis que se abre una ventanita diferente ahora en unos instantes. Tardó unos instantes mientras Power BI buscaba esos datos dentro de mi ordenador, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos ahora Power Query. Bueno, para que veáis claramente que son dos ventanas, voy a poner Power Query a la izquierda y la parte del Power BI Desktop a la derecha. Son la misma aplicación. Estoy trabajando dentro de Power BI, pero tengo dos interfaces diferentes para poder operar, simplemente porque el trabajo que hago en una no tiene nada que ver con el trabajo que hago en otro y por tanto la interfaz gráfica, los botoncitos con los menús y opciones que tengo disponibles son distintos, ¿vale? Nosotros podemos pasar a trabajar de una a otra a golpe de clic, es muy fácil. Pongamos por caso que yo cerré este Power Query, ¿vale? Lo cerré simplemente accidentalmente. Bueno, voy a pulsar que sí quiero aplicar cambios para que veáis un momentito cómo los datos están pasando ahora desde el Power Query hacia el Power BI Desktop. Observaréis cómo me muestra que se está esperando a otras consultas, se está evaluando, se están creando conexiones y por último veremos cómo se están cargando esos datos. Ahora todas mis tablas dimensionales a las que no les he hecho ningún tipo de transformación están preparadas para ser consumidas dentro del modelo analítico. Evidentemente no lo tengo completo, me falta toda la parte de solicitudes, pero quería que vierais esa opción. Si ya me encuentro aquí y deseo regresar al Power Query, únicamente pulso en la pestaña Inicio un botón que se llama Transformar datos. Pestaña Inicio, localizo el botón de Transformar datos, pulso en él y ya vuelvo a tener abierta en la parte izquierda de mi pantalla Power Query. No tiene mayor dificultad. Entonces, habiendo visto esto, ahora ya me voy a centrar en la parte del Power Query, maximizo esta ventana y en esta primera demostración no os voy a aburrir hablando de la interfaz, para qué sirve un botón, para qué sirve otro, porque eso lo iremos aprendiendo a medida que vayamos haciendo diferentes actividades. Hoy solo me interesa que observéis cómo tengo dentro del Power Query las diferentes tablas a las que yo me conecté y es importante entender, y en este caso voy a utilizar ejemplos del mundo real, ejemplos muy básicos para que cualquier persona, tanto si tenéis un perfil más técnico como un perfil más de negocio, podáis entender. Y básicamente se trata de lo siguiente: imaginaros Power Query como un libro de recetas. Es el libro de recetas. No es la receta ya elaborada, no es el plato, es el libro de recetas. Y en cada una de estas recetas, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a preparar mi tabla de agente, que puede ser un sofrito, y voy a preparar la tabla de categoría, que puede ser un caldo, y voy a preparar la tabla de cliente, que puede ser cualquier otra cosa. A veces van a ser ingredientes, simplemente cliente podría ser la sal, o a veces van a ser elaboraciones intermedias, como por ejemplo un sofrito, en el que yo voy a preparar diferentes elaboraciones para obtener un resultado parcial, porque luego ese sofrito lo voy a integrar junto con otros elementos de mi receta para obtener así el plato definitivo, ¿vale? Entonces puede ser un ingrediente puro, la sal, el aceite, el azúcar, lo que sea, o una elaboración intermedia. Entonces, tenéis que ver Power Query como el libro de receta, no la ejecución del plato aún. Y aquí vamos a ir documentando, por ejemplo, paso origen. En un primer paso vamos a trocear la cebolla. En un segundo paso vamos a poner un poquito de aceite en una paella. En un siguiente paso pondremos la cebolla junto con otro ingrediente y luego removeremos y reservaremos en un plato aparte o lo que sea. Lo único que intento que veáis es que esto es esa ejecución, pero queda documentada en un libro. Esto es un libro de recetas, esto no provoca un plato. El hecho de generar todos estos pasos en Power Query no deriva automáticamente en que exista un plato. Aquí estoy documentando todo ese proceso de elaboración. Para que realmente tengamos el plato y podamos degustar el manjar que hemos cocinado, es necesario que alguien, una o varias personas, realicen ahora todo este procedimiento. Yo puedo entregarle el libro de recetas a Antonio y Antonio, siguiendo los pasos, preparará ese plato. Pero también le puedo dar el mismo libro de recetas a María y María, leyendo la receta,
también hará el plato. Evidentemente, uno pondrá 51 gramos, otro pondrá 52 y el plato puede variar un poquito en sabor. Pero en el caso de las máquinas, como Power Query, no. Power Query siempre nos va a dar exactamente el mismo plato con el mismo sabor y las mismas variedades aromáticas, ¿vale? Pero espero que se entienda este símil. Cuando quiero ejecutar esta receta es cuando dentro del Power Query puedo pulsar en el botoncito cerrar y aplicar que aparece en la parte superior izquierda de la pestaña Inicio. Con esto, este cerrar y aplicar quiere decir ya concluí la preparación del libro de recetas y ahora quiero cocinarlo, ¿vale? En este momento, cuando pulsamos cerrar y aplicar, es cuando aparece un chef en nuestra cocina y se pone a preparar todo lo que nosotros le hemos dicho que haga. Y el resultado es lo que vemos ahora en la vista de modelo, solo a modo de ejemplo, ¿vale? Donde tengo, en esta ocasión, como todavía no he creado mi modelo, todas mis tablitas de forma independiente. Cuando ya tenga también mi tabla con las solicitudes y empiece a conectar una tabla con otra, será cuando yo pueda empezar a hacer análisis o degustar este plato que he cocinado, ¿vale? Porque aquí podré empezar a hacer preguntas a mis datos. ¿Cuántas solicitudes ha atendido Antonio? ¿Cuántas solicitudes ha atendido María? ¿Cuántos clientes han solicitado consultas o asistencia técnica respecto a la creación de licencias o a problemas con un router o con la seguridad o lo que sea, ¿vale? Simplemente hasta que no tenga alguien haya elaborado toda esa receta y la tengamos preparada aquí, no podremos hacer esas preguntas a los datos. Pero ya estamos en una primera etapa en la cual estamos siendo capaces de elaborar y documentar esa receta, ¿vale? Os recuerdo que para volver al Power Query, pestaña Inicio, transformar los datos. Ahora, yo estoy preparando mi plato, bueno, o mi receta, mejor dicho, y me doy cuenta que me falta un ingrediente fundamental, son las solicitudes. Hasta el momento he conectado con una serie de tablas como cliente, categoría, el estado de la solicitud, pero me falta la tabla fundamental, aquella que registra todas las peticiones que ha recibido mi empresa. Y en este caso quiero mostraros otro caso de uso, así que voy a entrar en una de las tablitas, en una de las carpetas que tengo preparadas, donde vamos a ver, por ejemplo, como ya hemos visto que puedo conectarme solo a un archivo, en esta ocasión os voy a enseñar cómo puedo conectarme a varios archivos simultáneamente. Con esto voy a ilustrar un caso de uso bastante habitual en el cual descargamos información y la clasificamos según diferentes criterios. Por ejemplo, solicitudes del mes de enero, eso sería un caso de uso. Solicitudes del mes de febrero, solicitudes del mes de marzo, solicitudes del mes de abril, o solicitudes del cliente Pepito, del cliente Antonio, del cliente Marco, del cliente María y luego lo junto todo. Es decir, aquí genero diferentes CSVs, porque quiero que veáis en este caso la conexión con un CSV, donde tengo la información agrupada según diferentes criterios. Lo que sí es muy importante en este caso es que todos estos archivos tienen una misma estructura. No es habitual, no es frecuente, no es lo más normal que yo vaya a un sistema, descargue datos y hoy los datos tengan 20 columnas y mañana tengan 50 y pasado mañana tengan 25. Sí que cambiará el número de filas, porque hoy habrá 3 solicitudes y en otro día o en otra consulta habrá 10. El número de filas cambiará, pero el número de columnas no. Entonces, por si alguien se lo está preguntando, en Power Query puedo trabajar con archivos en los cuales sí que cambian las columnas. La respuesta es sí, se puede hacer, pero requiere un conocimiento un poquito más avanzado para decirle a Power Query cómo debe gestionar esa información. En el caso que nos ocupa hoy, la demostración es la de un caso estándar. Yo voy a un sistema, me da igual, me lo voy a inventar, a SAP, y me conecto a una tabla y descargo datos de hoy. Mañana vuelvo a conectar y descargo datos de mañana, y pasado vuelvo a conectar y descargo los datos de pasado. Bueno, será muy raro que no tengan el mismo nombre de columnas, por ejemplo, ¿vale? Ese es el caso que voy a representar ahora. Y me conectaré no a un archivo, sino a una carpeta.
Lo importante en este caso, por tanto, es saber a qué carpeta me quiero conectar. Bien, pues vamos allá. Regreso al Power BI y en esta ocasión, desde el propio Power Query, voy a hacer la conexión. No voy a salir fuera de esta pantalla para conectar, porque aquí también está disponible el botón incorporar un nuevo origen de datos. Si yo pulso en este botoncito, veré el mismo listado de conectores que ya he mencionado con anterioridad, y aquí hay uno muy interesante que es el conector con una carpeta. Así que selecciono el conector de carpeta y en esta ocasión Power BI me dice: muy bien, Alejandro, dime dónde se encuentra esa carpeta. Puedo escribir la ruta directamente si la sé de memoria, o puedo examinar y navegar a través de los archivos hasta localizar la carpeta en cuestión, ¿vale? Yo tengo aquí preparada la carpetita que le llamé datos descargados del sistema. Pulso en aceptar y ahora veremos cómo me muestra una vista previa de los diferentes elementos que contiene esa carpeta. Y esto es muy importante, y ahora estoy redimensionándolo para que se vea bien y os lo amplío un poquito más, así. Esto es importante porque esto funcionará como un automatismo si todos los archivos tienen el mismo tipo de extensión, ¿vale? Si todos son CSVs, los podré unir entre sí. Pero si yo aquí junto con estos CSV tuviera archivos PowerPoint, tuviera imágenes, tuviera cualquier otra cosa, entonces tendría que saber cómo determinar o cómo filtrar, cómo eliminar todo el ruido que yo no necesite. ¿Se puede hacer? La respuesta es sí. Yo puedo tener una carpeta donde aquí empiecen a aparecer imágenes, diferentes cosas, y tendría que ir a transformar datos. Desde transformar datos, excluir todo aquello que yo no quiera y luego unirlo. Se puede hacer. En este caso, insisto, yo voy a un caso de uso en el que hemos planificado de forma adecuada cómo vamos a trabajar y tenemos una carpeta donde solo van a estar los archivos CSV. No vamos a poner dentro de esta carpeta cualquier cosa, ¿vale? Trabajaremos con una estructura ordenada, pero se puede, insisto, en Power Query también trabajar en escenarios más caóticos, más complejos, ¿vale? Para esta demostración voy a considerar que estamos trabajando de forma organizada y, por tanto, dentro de la carpeta solo tengo mis archivos CSV y puedo beneficiarme de la característica combinar y transformar. Power BI va a unir todas estas solicitudes en una única tabla. No deberé trabajar con 5 o 6 tablas independientes, sino que yo obtendré como resultante una sola tabla. En este caso, para que entendáis un poco los datos que estamos viendo, la primera tiene datos de enero, la segunda es febrero, la tercera es marzo, la cuarta es abril y la siguiente es mayo. Son las solicitudes de los diferentes meses. Así que voy a combinar y transformar datos para que podamos ver lo que sucede a continuación. Deseo que todo lo que te he mostrado en este vídeo te sea de mucha utilidad y nos vemos en los próximos vídeos de esta serie.